El Japón feudal es un escenario que siempre ha fascinado con su rico tapiz de guerreros honorables, castillos imponentes y batallas épicas. Pero detrás de las brillantes armaduras de los samuráis y de los sangrientos campos de batalla, se esconde un mundo oculto, silencioso y letal, un mundo de sombras donde se movían aquellos que preferían la astucia a la fuerza bruta. Estos eran los ninjas, maestros de la infiltración, el espionaje y el sabotaje. A diferencia de los samuráis que seguían el estricto código de honor conocido como Bushido, los ninjas seguían un camino sin reglas, donde el éxito justificaba cualquier método. En tiempos de guerra civil e intriga política, Japón vio una necesidad cada vez mayor de información estratégica, sabotaje silencioso y ataques quirúrgicos. Y nadie era más hábil en estas artes que los guerreros de las sombras. Los ninjas no eran solo hábiles asesinos o espías ocasionales. Eran estrategas despiadados, capaces de infiltrarse en los lugares más protegidos, recopilar información crucial y desestabilizar clanes poderosos sin ser detectados. Sus habilidades iban más allá de las armas. Involucraron disfraces, manipulación, uso de venenos e incluso la creación de mitos para sembrar el miedo entre los enemigos. ¿Pero qué hizo que estos guerreros fueran tan letales? ¿Cómo fueron entrenados para llevar a cabo misiones prácticamente imposibles? ¿Cuáles eran las armas y tácticas que utilizaban para ganar batallas sin levantar espada? Y, lo que es aún más intrigante, cómo sus acciones silenciosas alteraron el curso de las guerras y cambiaron el destino de Japón. En este vídeo, profundizamos en las misiones más complejas y atrevidas de los ninjas. Desde el inicio de su existencia, hasta las operaciones secretas que desafiaron la lógica y la seguridad de los castillos más protegidos. Exploraremos las técnicas de infiltración, las armas ingeniosas y las estrategias psicológicas que convirtieron a estos hombres y mujeres en leyendas vivientes. Prepárate para descubrir historias que van mucho más allá de la ficción, porque en el Japón feudal, la realidad era mucho más oscura y fascinante que cualquier leyenda. Para comprender la verdadera esencia de los ninjas, es necesario profundizar en la turbulenta historia del Japón feudal. A diferencia de la imagen mística popularizada a lo largo de los siglos, los orígenes de los ninjas están marcados por la necesidad y la supervivencia. No nacieron como guerreros en la sombra, sino que fueron moldeados por las circunstancias brutales de una nación en constante conflicto. Los primeros registros de prácticas que dieron origen al ninjutsu se remontan al siglo XII, durante los inicios del shogunato Kamakura. Durante este periodo, Japón estaba fragmentado, dividido entre poderosos clanes que luchaban por el dominio territorial. Era una época en la que la fuerza bruta de los samuráis, regidos por el código de honor Bushido, dominaba los campos de batalla. Sin embargo, no todas las disputas podían resolverse con las espadas desenvainadas. La intriga política y el espionaje se convirtieron en armas igualmente poderosas. Fue en este escenario que surgió el primer shinobi, término que significa el que se esconde o el que aguanta. A diferencia de los samuráis, que eran aristócratas guerreros, los primeros ninjas procedían de los estratos más bajos de la sociedad. Muchos eran agricultores, monjes o campesinos oprimidos, obligados a desarrollar habilidades de supervivencia para resistir los abusos de los señores feudales. Estos hombres y mujeres adaptaron técnicas de guerra no convencional, incorporando métodos de guerra de guerrillas, espionaje y sabotaje, creando así las bases de lo que vendría a conocerse como ninjutsu. Fue en las regiones montañosas y aisladas de Iga y Koga donde floreció el ninjutsu. La geografía de estas áreas, bosques densos, valles escondidos y terreno accidentado, proporcionó el entorno ideal para el desarrollo de tácticas de sigilo e infiltración. Los habitantes de estas regiones se hicieron reconocidos por sus habilidades en el espionaje y el combate silencioso, volviéndose indispensables en tiempos de guerra. Surgieron así los clanes Iga y Koga, que luego se convertirían en los más influyentes de la tradición ninja. Inicialmente el término ninja no se usaba mucho. La designación más común era shinobi no mono, que destacaba la capacidad de actuar con discreción. Con el tiempo, el término ninja, derivado de los caracteres kanji nin, perseverancia u ocultamiento, y ha, persona,
comenzó a usarse más ampliamente, especialmente fuera de Japón, para describir a estos guerreros de las sombras. Las habilidades de los ninjas eran cada vez más demandadas, a medida que se intensificaban las guerras entre clanes. Los señores feudales, o daimios, se dieron cuenta de que las tropas regulares por sí solas no eran suficientes para asegurarse el poder. Era necesario socavar al enemigo desde dentro. Fue así como los ninjas se convirtieron en actores claves en las estrategias bélicas, siendo contratados para misiones de espionaje, sabotaje y asesinatos silenciosos. Sin embargo, a diferencia de los samuráis, los ninjas no seguían el bushido. Su código de conducta era más flexible, adaptado a las exigencias de las misiones. Utilizaron todos los medios disponibles para lograr sus objetivos, incluidos engaños, disfraces y tácticas psicológicas. Para los samuráis que valoraban el honor y el combate directo, las acciones de los ninjas eran vistas como deshonrosas. Sin embargo, en tiempos de guerra, la eficacia a menudo hablaba más que la moralidad. A lo largo de los siglos, el papel de los ninjas ha evolucionado. De espías campesinos pasaron a ser guerreros altamente entrenados, expertos en infiltración y sabotaje. Sus habilidades se expandieron más allá del espionaje, incorporando técnicas de combate armado y desarmado, conocimiento de venenos, explosivos e incluso manipulación de mitos y leyendas para sembrar el miedo entre los enemigos. El verdadero poder de los ninjas residía en el complejo arte del ninjutsu, una disciplina que iba mucho más allá del simple combate. Desarrollado durante siglos en las regiones aisladas de Iga y Koga, el ninjutsu era un sistema completo de guerra no convencional que combinaba habilidades físicas, mentales y espirituales. A diferencia del rígido entrenamiento de los samuráis, que valoraban el honor y el combate directo, los ninjas fueron moldeados por la necesidad de adaptarse. Para ellos, la victoria importaba más que los métodos utilizados para lograrla. El entrenamiento ninja comenzó en la infancia. Desde pequeños, fueron sometidos a intensos retos físicos para fortalecer su cuerpo y mente. Aprendieron técnicas de combate corporal, conocidas como taijutsu, que mezclaban movimientos de artes marciales como jiu-jitsu, aikido y kung fu. El objetivo era desactivar al enemigo de forma rápida y silenciosa, sin movimientos innecesarios. No había lugar para enfrentamientos prolongados. Cada golpe fue calculado para neutralizar eficientemente la amenaza. Pero la fuerza física no fue suficiente. El dominio de las armas era esencial para su supervivencia. A diferencia de los samuráis, que mostraban sus espadas como símbolo de estatus, los ninjas preferían armas discretas y multifuncionales. Sus espadas, conocidas como ninjato, eran más cortas y tenían una hoja recta, lo que las hacía más fáciles de usar en espacios reducidos. Además, portaban shurikens y kunais, armas pequeñas y letales que no se utilizaban para matar, sino para distraer, herir o crear oportunidades de escape. Instrumentos como la kusarigama, una hoz atada a una cadena, y los makibishi, pequeñas púas de hierro arrojadas al suelo para frenar a los perseguidores, completaban su ingenioso arsenal. La infiltración era un arte. Los ninjas eran expertos en irrumpir en fortalezas y escapar sin dejar rastro. Aprendieron a escalar paredes con ganchos, cavar túneles y utilizar pasadizos ocultos. Sabían abrir puertas, desactivar trampas e incluso imitar sonidos para confundir a los guardias. En misiones de sabotaje eran capaces de incendiar almacenes, envenenar pozos de agua o destruir estructuras estratégicas. Sus acciones fueron rápidas, precisas y devastadoras. Además del uso de armas, el conocimiento de venenos y explosivos era un arma silenciosa y mortal. Los ninjas dominaron la manipulación de sustancias tóxicas extraídas de plantas y animales, usándolas para eliminar objetivos o contaminar suministros. También crearon artefactos explosivos rudimentarios con pólvora, como bombas de humo y trampas detonantes. Estos artefactos no solo causaban daños físicos, sino que también generaban pánico y desorden, favoreciendo la fuga o desestabilizando al enemigo. Una parte fundamental del ninjutsu era la capacidad de disfrazarse y manipular el entorno social. Los ninjas eran maestros en asumir identidades. Podían hacerse pasar por monjes, comerciantes, artistas o incluso sirvientes,
infiltrándose en la vida cotidiana de pueblos y castillos sin despertar sospechas. Más que cambiarse de ropa, supieron actuar, hablar y comportarse de manera convincente. Este talento para el disfraz no solo servía para recopilar información, sino también para difundir rumores y alimentar supersticiones. A menudo difundían rumores de que eran fantasmas o demonios, creando un terror psicológico que debilitaba la moral del enemigo. Sin embargo, no fue solo la astucia lo que mantuvo con vida a los ninjas. La preparación mental y espiritual era esencial para resistir las presiones de misiones peligrosas. Practicaron técnicas de meditación y respiración para mantenerse concentrados y controlar el miedo. Un ejemplo de esta preparación mental fue el Kuji-kiri, una serie de gestos con las manos que simbolizaban elementos de la naturaleza, como el fuego, el agua y el viento. Estos rituales ayudaron a canalizar la energía y mantener la concentración durante las misiones. El ninjutsu también requería un conocimiento profundo de la supervivencia. Los ninjas fueron entrenados para vivir en entornos hostiles, sabiendo cazar, rastrear, construir refugios y navegar por densos bosques. Estudiaron el clima, los vientos e incluso los ciclos lunares para planificar con precisión sus infiltraciones. Se tuvo en cuenta cada detalle porque cualquier error puede ser fatal. Esta combinación de fuerza física, inteligencia estratégica, conocimiento de armas, venenos, disfraces y control emocional convirtió a los ninjas en verdaderos maestros de la guerra silenciosa. El ninjutsu no era solo un conjunto de técnicas, sino una filosofía de adaptación y supervivencia. Sabían que en la guerra, el miedo y la desinformación eran armas tan poderosas como la hoja de una espada. La eficacia de los ninjas en misiones de infiltración y sabotaje no se debía solo a sus habilidades físicas y mentales. Las armas que portaban eran extensiones de su estrategia, diseñadas para ser letales, silenciosas y discretas. A diferencia de las armas samuráis, que eran símbolos de estatus y poder, el arsenal ninja estaba moldeado por la necesidad de eficiencia y sigilo. Cada herramienta tenía un propósito específico y se utilizaba de forma calculada para garantizar el éxito de las misiones más peligrosas. Entre las armas ninja más emblemáticas se encontraban los discretos y versátiles shurikens. Lejos de ser simples estrellas afiladas lanzadas al viento, estas palas fueron diseñadas para desorientar y herir, no necesariamente para matar. Lanzados en secuencia, los shurikens estaban destinados a alcanzar puntos estratégicos del cuerpo, obligando al enemigo a retirarse o abriendo espacios para escapar. Complementando estas espadas estaban los kunais, pequeñas dagas de hoja gruesa que podían usarse como herramientas y armas. Los ninjas los usaban para escalar paredes, cavar pasajes o como instrumentos de ataque silenciosos. Otra arma ingeniosa fueron los makibishi, pequeñas púas metálicas arrojadas al suelo para retrasar a los perseguidores. Con una forma que aseguraba que una punta siempre mirara hacia arriba, el makibishi era invisible en la oscuridad y capaz de perforar sandalias de paja o incluso cascos de caballo, lo que lo convertía en una defensa simple pero increíblemente efectiva. Esta trampa era ideal para emboscadas y fugas, transformando terreno común en campos peligrosos para cualquier enemigo desprevenido. Entre las armas más complejas y letales se encontraba la kusarigama, una combinación de hoz y cadena. De apariencia inusual, esta arma requería un entrenamiento extremo para usarla con precisión. La cadena, con un peso metálico al final, servía para desarmar o desequilibrar al oponente antes de que la hoja curva de la guadaña diera el golpe final. Su versatilidad permitía al ninja luchar en espacios cerrados o abiertos, adaptándose a diferentes situaciones de combate. La kusarigama no era solo un arma, sino también una herramienta psicológica, capaz de intimidar a los oponentes debido a su forma y su uso impredecible. Pero el arsenal ninja no se limitaba a las espadas. Eran maestros en el uso de explosivos y venenos. La manipulación de la pólvora permitió la creación de bombas de humo, utilizadas para cegar y confundir al enemigo durante una fuga. Estos dispositivos liberaron una densa cortina de humo, permitiendo al ninja desaparecer en medio del caos. Además, se utilizaron pequeñas cargas explosivas para destruir puertas,
crear distracciones o incluso iniciar incendios estratégicos en las fortalezas enemigas. El uso de venenos también era una parte esencial del armamento ninja. Conocían sustancias extraídas de plantas y animales que podían aplicarse a portaobjetos, mezclarse con alimentos o disolverse en bebidas. Este conocimiento permitió eliminar objetivos de forma silenciosa, sin necesidad de combate directo. Algunas sustancias eran paralizantes, otras letales en pequeñas dosis. Los ninjas también utilizaban polvos irritantes, esparcidos por el aire o mezclados con humo, para desorientar a los guardias y facilitar las invasiones. Para protegerse, muchos ninja llevaban cotas de malla de hierro debajo de sus trajes ligeros. Esta armadura oculta ofrecía resistencia contra golpes de espada y flechas sin comprometer la movilidad. Además, sus ropas eran generalmente confeccionadas en tonos oscuros, pero no necesariamente negros, como comúnmente se representa. Utilizaron colores adaptados al entorno, marrones y grises para bosques y terrenos rocosos, azules oscuros para infiltraciones nocturnas en aldeas, lo que les permitió camuflarse eficazmente. No menos importante fue el uso de herramientas sencillas pero ingeniosas. Ganchos de escalada, cuerdas, pequeñas sierras e instrumentos para abrir cerraduras eran elementos esenciales para acceder a los lugares protegidos. Estas herramientas estaban escondidas en la ropa o integradas en las armas, siempre listas para ser utilizadas en los momentos decisivos. Los ninjas debían ser autosuficientes y llevar todo lo necesario para improvisar durante las misiones. Este arsenal cuidadosamente desarrollado convirtió a los ninjas en maestros del sabotaje y la infiltración. Cada arma, por simple que fuera, conllevaba una estrategia detrás de su uso. La combinación de herramientas discretas, trampas letales y armas de combate directo garantizaba a los ninjas la capacidad de actuar de manera eficiente en las misiones más complejas. Si las armas ninja estaban diseñadas para ser silenciosas y letales, sus disfraces eran aún más peligrosos. La capacidad de asumir identidades e infiltrarse en cualquier entorno sin despertar sospechas era una de las habilidades más sofisticadas y efectivas de estos guerreros de las sombras. En el Japón feudal, donde las jerarquías sociales eran rígidas y la desconfianza constante, poder transformarse en cualquier persona era un arma tan poderosa como una espada afilada. Los ninjas entendían profundamente el comportamiento humano y las costumbres sociales. Sabían que la mejor manera de pasar desapercibidos era formar parte de la escena. No bastaba con usar ropa diferente. Era necesario incorporar gestos, formas de hablar y hábitos que convencieran a cualquiera de su falsa identidad. Así, se disfrazaban de monjes, comerciantes, artesanos, músicos e incluso de mendigos. En una aldea, un ninja podía pasar días o semanas como un humilde comerciante, observando movimientos, escuchando conversaciones y ganándose la confianza de los residentes y guardias. En las grandes fortalezas y castillos, los disfraces requerían aún más sofisticación. Los ninjas estudiaban las rutinas de sirvientes, soldados e incluso miembros de la corte para infiltrarse sin levantar sospechas. Disfrazados de trabajadores, cocineros o mensajeros, circulaban libremente por pasillos donde las armas nunca podrían entrar. Algunos se hacían pasar por artistas itinerantes o monjes peregrinos, figuras que eran bienvenidas en casi todas partes y que podían acercarse a personajes importantes sin generar desconfianza. Pero quizás la estrategia de infiltración más ingeniosa fue desarrollada por las kunoichi, mujeres ninja. Utilizaban su apariencia y astucia para acceder a ambientes restringidos, infiltrándose como sirvientas, concubinas o incluso geishas. Sabiendo que los hombres de clases sociales altas a menudo subestimaban a las mujeres, kunoichi aprovechó este prejuicio. A menudo conseguían acercarse a figuras poderosas, recopilar información valiosa o incluso llevar a cabo asesinatos silenciosos. Algunos se infiltraron en eventos y partidos privados, donde podían observar conversaciones estratégicas y evaluar alianzas políticas. Los ninjas también eran maestros de la manipulación psicológica. Además de sus identidades falsas, difundieron rumores y alimentaron supersticiones para desestabilizar a sus enemigos. En una sociedad profundamente espiritual como Japón,
donde el miedo a los espíritus y las maldiciones era común, los ninjas utilizaban las leyendas a su favor. Crearon situaciones que hicieron que los oponentes creyeran que estaban siendo perseguidos por fantasmas o maldecidos. En ocasiones dejaban símbolos misteriosos o sonidos extraños para provocar paranoia en los guardias de un castillo. Este terror psicológico era un arma invisible, capaz de debilitar la moral de ejércitos enteros sin derramar una gota de sangre. Este arte de engañar iba más allá de la ropa y el comportamiento. Los ninjas también utilizaban disfraces físicos, como máscaras, pintura facial y prótesis, para modificar sus características y dificultar el reconocimiento. Adaptaron su vestimenta a las condiciones ambientales, ropa en tonos oscuros para misiones nocturnas, tonos tierra para infiltraciones en zonas rurales o bosques. Incluso sus zapatos fueron adaptados para no hacer ruido ni dejar huellas evidentes. No se dejó nada al azar. Además, los ninjas fueron entrenados para imitar dialectos y acentos regionales, lo que les permitía hacerse pasar por locales sin despertar sospechas. Este conocimiento detallado de la cultura y costumbres de las diferentes regiones de Japón fue fundamental para las infiltraciones en zonas alejadas de sus bases. No bastaba con parecer un outsider, era necesario ser convincente en cada palabra, gesto y mirada. Toda esta preparación y habilidad en la manipulación de identidades permitió a los ninjas llevar a cabo misiones extremadamente complejas. Podrían pasar días, semanas o incluso meses encubiertos, esperando el momento exacto para actuar. Una distracción, un dato capturado o una puerta dejada abierta podrían ser el detalle que cambiaría el curso de una guerra. Su paciencia fue tan letal como sus armas. Los ninjas no eran solo guerreros, eran actores perfectos en un escenario de guerra e intriga. Sabían que la confianza era tan frágil como el acero de una espada, y que una vez infiltrados, podían manipular a sus objetivos con extrema precisión. Esta capacidad de ser invisibles y convertirse en cualquier persona los convirtió en actores fundamentales en las luchas de poder del Japón feudal. Si los ninjas eran maestros de la infiltración y el sabotaje, fue en los legendarios clanes Iga y Koga donde este arte se perfeccionó y se transformó en una fuerza estratégica temida en todo el Japón feudal. Ubicados en regiones aisladas y de difícil acceso, estos clanes no solo desarrollaron ninjutsu, sino que también crearon verdaderas escuelas de entrenamiento para guerreros de las sombras. Sus técnicas, transmitidas de generación en generación, influyeron directamente en el curso de los conflictos y las dinámicas de poder entre los grandes señores feudales. La provincia de Iga, rodeada de montañas y densos bosques, fue el escenario ideal para el desarrollo de tácticas guerrilleras y de infiltración. La accidentada geografía favoreció las emboscadas y dificultó el avance de los ejércitos enemigos. Fue en este entorno donde prosperó Iga-ryu, la escuela de ninjutsu del clan Iga. El clan entrenó a generaciones de guerreros especializados en espionaje, sabotaje y asesinatos estratégicos. La población local, en su mayoría agricultores y artesanos, se incorporó a este sistema de defensa y resistencia, contribuyendo a la evolución de las técnicas de disfraz y supervivencia. Por otro lado, en la provincia de Omi, surgió el clan Koga, igualmente influyente. A diferencia de los Iga que operaban en un territorio montañoso, el clan Koga adaptó sus técnicas al ambiente húmedo y cortado por ríos de su región. Sus estrategias de infiltración fueron diseñadas para aprovechar las condiciones naturales, convirtiéndose en expertos en moverse silenciosamente a través de zonas pantanosas y bosques densos. Koga-ryu, la escuela de ninjutsu del clan Koga, hacía hincapié en la recopilación de información y el sabotaje silencioso, destacando por su eficiencia en misiones de larga duración. Aunque compartían objetivos similares, los clanes Iga y Koga también eran rivales. Esta rivalidad, alimentada por disputas por contratos e influencias, desembocó en enfrentamientos directos y emboscadas entre sus miembros. En ocasiones, ambos clanes fueron contratados por bandos opuestos en conflictos, lo que intensificó aún más la tensión. Esta competición, sin embargo, impulsó la mejora de las técnicas ninja, llevando a cada clan a perfeccionar sus habilidades y estrategias para superar al otro. La influencia de los clanes Iga y Koga alcanzó su punto máximo durante el periodo Sengoku Jidai,
la era de los estados combatientes, cuando Japón estaba fragmentado y dominado por un conflicto incesante. Los grandes daimios comenzaron a reconocer el valor estratégico de las técnicas ninja y contrataron a miembros de estos clanes para llevar a cabo misiones de espionaje, sabotaje y asesinatos políticos. Fue en este contexto donde surgieron figuras legendarias como Hattori Hanzo, uno de los ninjas más famosos del clan Iga, que jugó un papel decisivo en el ascenso al poder de Tokugawa Ieyasu. A pesar de ser temidos y respetados, los clanes no escaparon a la persecución. Tras la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa, el papel de los ninjas empezó a ser cuestionado. Las actividades de espionaje pasaron a ser vistas como una amenaza para el nuevo régimen. En respuesta, Tokugawa Ieyasu disolvió gradualmente los grupos ninja autónomos, absorbiendo a algunos de sus miembros en las fuerzas de seguridad oficiales, como los Oniwabanshu, un grupo de espías y agentes secretos leales al shogunato. Muchos miembros de los clanes Iga y Koga han desaparecido en las sombras, mientras que otros han adaptado sus habilidades a nuevos roles, como proteger a figuras políticas y controlar información estratégica. Aún así, la reputación de los clanes Iga y Koga permaneció intacta. Sus tácticas de infiltración y sabotaje influyeron profundamente en la cultura japonesa, perpetuando la imagen de los ninjas como guerreros imbatibles en las sombras. Incluso después de su disolución, se siguieron contando historias de sus hazañas, inspirando a generaciones y alimentando la leyenda de los guerreros invisibles. Los clanes Iga y Koga no solo dieron forma al ninjutsu tal como lo conocemos, sino que también demostraron que la guerra no se puede ganar solo con ejércitos en el campo de batalla. La victoria a menudo comienza en las sombras, con información recopilada silenciosamente, acciones rápidas y la eliminación precisa de las amenazas. Esta mentalidad estratégica cambió el curso de las guerras y consolidó el poder de muchos señores feudales. Entre todas las habilidades que dominaban los ninjas, las misiones de sabotaje fueron las que más demostraron su eficacia silenciosa y estratégica. Mientras ejércitos enteros se enfrentaban en los campos de batalla, la acción precisa de un solo ninja era suficiente para desestabilizar a todo un clan. Sus métodos eran variados, pero siempre tenían el mismo objetivo: causar el máximo daño con la mínima exposición. Los castillos japoneses, símbolos de poder y seguridad, eran fortalezas prácticamente impenetrables, rodeadas de altos muros, profundos fosos y constantes patrullas de samuráis armados. Fueron diseñadas para resistir ataques directos. Sin embargo, ningún castillo estaba completamente protegido contra la astucia de un ninja. Las técnicas de infiltración fueron cuidadosamente planificadas y ejecutadas con precisión. Utilizando ganchos para escalar, disfraces y pasadizos secretos, los ninjas pudieron infiltrarse en las estructuras más fuertemente custodiadas sin ser detectados. Una de las tácticas más efectivas fue provocar incendios estratégicos. Sabiendo que el fuego podía causar pánico y desorganización, los ninjas se infiltraron en almacenes de alimentos, arsenales o áreas de almacenamiento de pólvora y provocaron pequeños incendios. Ante el caos que siguió, los guardias abandonaron sus posiciones para contener las llamas, dejando expuestas zonas vulnerables. En muchos casos, estos fuegos fueron coordinados con ataques externos, facilitando la invasión de ejércitos aliados. Otra forma común de sabotaje fue el envenenamiento de pozos y depósitos de agua. Los ninjas eran expertos en el uso de venenos extraídos de plantas, animales y minerales, capaces de contaminar grandes cantidades de agua sin dejar rastros visibles. Esta técnica fue particularmente efectiva durante asedios prolongados, donde la escasez de recursos ya debilitaba las defensas. El envenenamiento silencioso no solo eliminó a los soldados, sino que también generó miedo y desconfianza dentro de las murallas, rompiendo la moral de las tropas. Las estructuras de defensa también fueron objetivos frecuentes. Los ninjas sabían que atacar directamente las puertas fortificadas era un suicidio. En lugar de ello, socavaron la base de los muros o colocaron cargas explosivas improvisadas en puertas de madera, utilizando pólvora negra para hacer agujeros. Este método no solo facilitó la entrada de tropas invasoras, sino que también desmoralizó a los defensores,
que vieron sus fortificaciones atravesadas por enemigos invisibles. No menos importante fue la manipulación psicológica. Los ninjas difundieron rumores y utilizaron símbolos ocultos para infundir miedo y paranoia. Mensajes anónimos dejados en puntos estratégicos, sonidos misteriosos en mitad de la noche y carteles enigmáticos pintados en las paredes crearon un ambiente de terror constante. En algunas situaciones, el simple rumor de que un ninja se había infiltrado era suficiente para poner en alerta a toda una fortaleza, provocando que los propios soldados cometieran errores fatales. Estas misiones no fueron realizadas solo por hombres. Las kunoichi, mujeres ninja, desempeñaron papeles clave en las infiltraciones. Disfrazadas de sirvientas, bailarinas o concubinas, conseguían acceso a zonas restringidas donde podían recopilar información o incluso asesinar a los líderes enemigos con discretos venenos. Su discreta presencia pasaba desapercibida, lo que los convertía en armas perfectas para misiones de sabotaje y espionaje. Las técnicas de sabotaje fueron tan efectivas que cambiaron el curso de batallas decisivas. Un ejemplo histórico notable es el del famoso ninja Hattori Hanzo, del clan Iga. Durante la guerra civil que asolaba Japón, Hanzo dirigió operaciones encubiertas para desestabilizar a los enemigos de Tokugawa y Ieyasu. Sus misiones incluyeron sabotajes de suministros, incendios en campamentos enemigos y emboscadas nocturnas, acciones que debilitaron a los adversarios y allanaron el camino para la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa. Estas acciones demostraron que el verdadero poder de los ninjas residía en su capacidad de actuar donde nadie más podía hacerlo. No necesitaban ejércitos ni batallones. Una sola acción, en el momento y lugar adecuados, era capaz de decidir el destino de clanes enteros. Las sombras eran su campo de batalla y el miedo su arma más poderosa. Con el ascenso al poder de Tokugawa Ieyasu y la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa en 1603, comenzó una nueva era de estabilidad y paz. El período conocido como Edo marcó el fin de los constantes conflictos entre clanes y trajo una larga tregua al Japón feudal, y con el silencio de las batallas llegó el declive de los guerreros de las sombras. Los ninjas, maestros de la infiltración y el sabotaje, vieron desaparecer su papel estratégico cuando la guerra se volvió innecesaria. Durante el período Sengoku, los ninjas habían sido actores fundamentales en las luchas por el poder. Las misiones de espionaje, los sabotajes y los asesinatos silenciosos eran armas valiosas para debilitar a los oponentes y alterar el curso de las batallas. Pero con la centralización del poder bajo el shogunato Tokugawa, la necesidad de estas operaciones comenzó a desaparecer. La paz impuesta por el shogunato restringió severamente el uso de mercenarios y agentes secretos. La estabilidad política hizo que los señores feudales perdieran interés en los servicios ninja clandestinos. Preocupado por el poder acumulado por los clanes ninja, especialmente los de Iga y Koga, Tokugawa Ieyasu actuó estratégicamente. Sabiendo que estos grupos tenían conocimientos valiosos sobre espionaje e infiltración, decidió incorporar a algunos de estos guerreros a sus fuerzas de seguridad. Así, muchos ninjas se integraron en el Oniwa Banshu, un grupo oficial de espías y agentes secretos que servían directamente al shogunato. Sin embargo, esta integración significó la pérdida de autonomía y la disolución paulatina de las escuelas tradicionales de ninjutsu. Al mismo tiempo, otros ninjas que no estaban incorporados al gobierno se encontraron sin propósito. Algunos regresaron a sus orígenes como agricultores y artesanos, mientras que otros utilizaron sus habilidades de forma independiente, actuando como mercenarios o incluso delincuentes. Los días de gloria, cuando un ninja podía decidir el destino de un clan con una sola acción, habían llegado a su fin. El declive también fue impulsado por la evolución de las técnicas de guerra, el uso de armas de fuego, como arcabuces, y el fortalecimiento de las defensas del castillo hicieron obsoletas muchas tácticas de infiltración. Los samuráis adoptaron sistemas de seguridad más rígidos, con guardias constantes, trampas y muros reforzados. Los métodos tradicionales de sabotaje, como incendios y explosivos rudimentarios, perdieron eficacia ante estas nuevas defensas. Además,
el propio gobierno de Tokugawa impuso severas restricciones a las armas y al entrenamiento militar entre civiles. Estas leyes, conocidas como katanagari, caza con espada, limitaban el uso de armas a los miembros autorizados de la clase samurái. Esto dificultó aún más la continuidad de las prácticas ninjas, cuyas técnicas se transmitían en secreto entre maestros y discípulos. Con el tiempo, el ninjutsu fue olvidado y los clanes anteriormente temidos y respetados desaparecieron en las sombras que alguna vez dominaron. Sin embargo, aunque su presencia física disminuyó, la leyenda de los ninjas se mantuvo viva. Sus historias se transmitieron de generación en generación, mezclando hechos y mitos. La ausencia de registros oficiales y el carácter clandestino de sus actividades contribuyeron a que sus historias estuvieran envueltas en misterio. Así, los ninjas comenzaron a habitar el imaginario popular como figuras casi sobrenaturales, dotadas de habilidades sobrehumanas y poderes místicos. El fin de la era ninja no borró su legado. Sus estrategias de guerra, técnicas de espionaje y métodos de infiltración influyeron en las prácticas militares y de seguridad durante siglos. E incluso si los guerreros de las sombras hubieran desaparecido, su imagen seguiría inspirando e intrigando al mundo. Aunque la era de los ninjas llegó a su fin con la pacificación de Japón por parte de Tokugawa Shogunato, su presencia nunca desapareció por completo. Por el contrario, los ninjas se han convertido en figuras legendarias que trascienden el tiempo y cobran vida en la cultura popular. La ausencia de registros históricos detallados y el carácter secreto de sus actividades dieron cabida a la imaginación colectiva para transformar a estos guerreros en símbolos de misterio, poder y astucia. En Japón, las historias sobre los ninjas comenzaron a romantizarse en el período Edo. Los libros y obras de teatro kabuki comenzaron a retratar a los ninjas como personajes con habilidades sobrenaturales. En muchas de estas historias se los presentaba como capaces de desaparecer en medio del humo, caminar sobre el agua e incluso controlar elementos de la naturaleza. Estas representaciones fantásticas, aunque alejadas de la realidad histórica, contribuyeron a solidificar la imagen del ninja como un guerrero casi místico. Con la modernización de Japón y la apertura a Occidente durante la era Meiji, 1868-1912, las leyendas de los ninjas comenzaron a extenderse por todo el mundo. Los escritores y artistas occidentales quedaron fascinados por las historias de estos guerreros ocultos, y pronto el ninja se convirtió en una figura recurrente en novelas de aventuras y obras de ficción. Esta curiosidad internacional se intensificó a lo largo del siglo XX, especialmente con el crecimiento de la industria del cine. En las décadas de 1960 y 1970, el cine japonés comenzó a popularizar a los ninjas con películas de acción que mezclaban elementos históricos con fantasía. Los personajes vestidos de negro, armados con shurikens y espadas cortas, invadieron las pantallas y encantaron la audiencia. Esta imagen estilizada pronto fue absorbida por Hollywood, que comenzó a explorar la figura del ninja en películas de artes marciales. Títulos como Enter the Ninja, 1981, y American Ninja, 1985, llevaron el concepto al público global, consolidando el estereotipo ninja como un asesino silencioso y mortal. Desde la década de 1980, ninjas también comenzó a dominar los cómics, los videojuegos y los dibujos animados. La franquicia de Tortugas de Ninja Mutant Teenage, 1984. Acción mixta, estado de ánimo y cultura pop, con tortugas mutantes entrenadas en ninjutsu, una idea inusual que conquistó a niños y adultos. En los videojuegos, personajes como Ryu Hayabusa, de la serie Ninja Gaiden, y el propio Sub-Zero de Mortal Kombat, mantuvieron viva la fascinación por los guerreros de la sombra, ahora adaptada a nuevos contextos tecnológicos y desafíos. En Japón, el legado de los ninjas también fue preservado y explotado como un patrimonio cultural. Ciudades como Iga y Koga, cunas históricas ninjutsu, mantienen museos dedicados por ninja con demostraciones de técnicas de combate, exposición de armas tradicional y recreación de trampas utilizadas en la infiltración. Estas ciudades se han convertido en destinos turísticos populares para aquellos que desean saber más sobre la verdadera historia detrás de Legends. Además,
Las prácticas modernas de artes marciales mantienen viva la esencia de ninjutsu. Las escuelas contemporáneas como Bushinkan, fundadas por el maestro Masaaki Hatsumi, enseñan técnicas basadas en las viejas enseñanzas de los clanes Iga y Koga. Aunque se adaptan a los tiempos actuales, estas prácticas preservan el espíritu de disciplina, sigilo y estrategia que definieron los ninjas históricos. La influencia de los ninjas también se extiende al mundo del espionaje moderno. Muchos conceptos de operaciones secretas e infiltración utilizadas por los agentes de inteligencia tienen raíces en las estrategias desarrolladas por los ninjas. Las técnicas disfrazadas, la recopilación de información y el sabotaje silencioso, tan común en el mundo del espionaje actual, reflejan el legado de estas figuras históricas. Los ninjas ya no son solo guerreros del pasado para convertirse en íconos culturales globales. Su historia, llena de misterios y leyendas, inspira no solo obras de ficción, sino también valores como disciplina, inteligencia estratégica y resiliencia. Se han convertido en símbolos de adaptación y superación, lo que demuestra que incluso en las sombras es posible dar forma al destino del mundo. Y así, los guerreros de la sombra permanecen vivos, ya no en las trincheras silenciosas de Japón feudal, sino en la imaginación colectiva de culturas en todo el mundo. El viaje de estos maestros de infiltración nos enseña que a veces las acciones más discretas tienen el poder de tener los mayores impactos. Si la historia de los ninjas te arrestó aquí, es porque las sombras también te fascinan. Ahora es tu turno de actuar. Al igual que el video, si te sorprendió las estrategias y misiones de estos maestros de infiltración. Comentario: ¿qué lección ninja crees que todavía tiene sentido en estos días? Comparta este video con aquellos que aprecian las historias de inteligencia, coraje y estrategia. Suscríbase al canal y active la campana para continuar explorando historias que desafían el tiempo, porque en las sombras cada movimiento cuenta.